Ok. Me lo borro. ¿Les aparece la leyenda de los subtítulos? No sé qué le moví. ¿Qué quería subtitular? Sí, profesor. A ver, la primera es la frase preposicional 1, para no enrollarnos más en este tema, la conjunción y la frase preposicional 2. O sea, en realidad, Carmen, si te das cuenta, el análisis queda exactamente igual. Lo único que había que haber hecho es, digamos, generar un solo nodo que dependiera de la oración y este nodo manejarlo como una frase preposicional. En este momento no compleja, pero como una sola frase preposicional. Espérame. ¿Sí o no queda claro? ¿Los demás también entienden a lo que me estoy refiriendo? Sí, profesor. Sí, entonces, Sí. esa era realmente la solución. Porque, sí, dígame. Profe, Ujú. gracias. Una frase preposicional compleja porque son dos. Exactamente, porque son dos y están coordinadas. Y en muchos sentidos las dos están teniendo la misma función sintáctica justamente por la conjunción. Les digo, una de las restricciones que generalmente tienen las frases, eso no se da en todas las lenguas, depende de en qué lengua estén ustedes trabajando, pero en español, en inglés y en francés, las frases que tienen una misma función sintáctica, para poder aparecer en esa misma función sintáctica, necesitan la conjunción. Como verán, los que ya estén leyendo la lectura de roles semánticos y funciones gramaticales, se darán cuenta que esto no siempre ocurre. Los adjuntos generalmente, como menciona el texto, no necesariamente deben llevar la pauta de coordinación, pero las frases sí, generalmente llevan este tipo de estructuras. Podemos poner tres, una coma, luego el et y otra frase, ¿sí? Entonces aquí solamente sería esa característica. De hecho, tu cuadro está bastante bien elaborado, Carmen, ¿eh? Nada más es por esta parte que tampoco tenía que saberla, porque no es algo que hemos trabajado directamente, pero el análisis está bien hecho aquí, ¿no? Solamente considerar que estas dos frases y la conjunción se desprenden de un solo nodo, que sería una frase preposicional compleja, que está compuesta de dos frases prepositivas, ¿sí? Sí, profe. Quizá aquí solamente que sí, efectivamente son adjetivos, pero se le ponen más bien pronombres posesivos, ¿sí? Déjame señalarte cuáles. Estos pronombres posesivos, bueno, no pronombres posesivos, adjetivos posesivos. El asunto es que están funcionando como determinantes, ¿no? Pero sí, sí tendrían esta característica. Pero te digo, por lo demás, voiture, aquí, voiture es un verbo. No, es un sustantivo. Exacto. Sí, es ¿no? que... Sí. Voiture, sustantivo, garage, artículo, verbo, sustantivo. Sí, está bastante bien hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a este cuadro? ¿A esta oración? O sea, creo que el análisis es bastante claro, ¿no? Y justamente lo que hace ahorita me contestan si es que tienen dudas, nada más déjenme acabar la oración. Justamente a lo que nos ayuda el árbol sintáctico es saber las relaciones de dependencia de una manera mucho más clara, vamos a decirlo así,
que los corchetes, ¿no? O sea, se dan cuenta, uno entiende mejor este árbol que el análisis en corchetes, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación a esta oración? Profe, yo lo hice igual que Carmen, Sí. pero nada más que yo bajé las líneas de frase nominal, verbo y la otra frase nominal a la misma altura que las frases preposicionales. Pero quiero saber si debería verse como que están un poco más arriba, o sea, o no importa. Depende de a qué nos estemos refiriendo. Por ejemplo, si nos... aquí está. O sea, por ejemplo, estas estas etiquetas que pone Carmen están bien con relación al análisis que hizo porque digamos que las frases preposicionales estarían en este nivel. Pero diríamos que es incorrecto en el sentido de que tendrían que ir en el mismo nivel que esta frase preposicional. De la de arriba, es decir, de la frase preposicional compleja. Ya después de ahí se desprenderían todas estas. En ese sentido, estos tendrían que ir en el mismo nivel. Lo que ocurre es que, como nos damos cuenta, después no necesariamente en todos los sentidos ocurre que después seguimos teniendo frases. Lo único que se hace es que, por ejemplo, si aquí tenemos sustantivo, verbo, artículo, sustantivo, estas líneas tienden a bajarse hasta aquí para que todas las palabras que componen la oración queden en el mismo nivel. Aquí. Aquí Ok, tendría ok. que haber Sí, justo escrito me refería a eso. Sí, esto sí. Es lo que se hace comúnmente, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, se hace por motivos de claridad, ¿no? Para no suponer que a lo mejor unas palabras son más jerárquicamente mayores que otras, aunque eso sí ocurre en términos del análisis sintáctico, pero para mayor claridad siempre se ponen en la parte inferior todas las palabras, ¿no? Para que la oración se lea de forma corrida y natural. Pero los demás nodos, digamos, van quedando como ahora sí que tratando de representar sus relaciones de dependencia, ¿no? Repito, estos nodos tendrían que ir a la misma altura que este nodo que no se puso, pero en el análisis que hace ella, pues está bien, ¿no? Porque las dos frases están aquí. No sé si eso resuelve la duda. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta con relación a esto, a esta oración? No, profe, bueno, no, yo nada más tenía esa duda de lo que usted comentaba de de la oración, porque también igual lo escribí igual como esta Carmen, y sí, nada Ajá. más era como que la duda de la frase preposicional con la confusión y la otra frase preposicional, pero creo que ya entendí bastante bien. ¿Lo tienes claro? Ok. Sí, gracias. ¿Vale? ¿Las y los demás? Sí, profe, yo ¿Sí? igual prácticamente pues lo hice igual así como ellas, pero sí fue lo que me causó conflicto fue el et. Ok. Sí, les digo, no es algo que hayamos visto necesariamente, lo hemos tocado de manera muy tangencial, pero aquí está otra vez el ejemplo. Conjunción coordinante, que como les decía en esa ocasión, no solamente va a coordinar oraciones, sino en este caso también va a coordinar frases. Y lo único que hace es que, digamos, complejiza la estructura. Podemos tener una frase preposicional, pero también podemos tener frases preposicionales complejas, formadas con más de una frase preposicional. Y todas están funcionando en el mismo nivel, ¿no? Con lo de la lectura, vamos a regresar a estas oraciones, si nos da tiempo, el martes, para ver justamente cómo es que esto funciona a nivel semántico. Pero de una vez les aviso, es importante que esta última lectura sí la hagan, porque no la vamos a ver a profundidad como a mí me gustaría, pero van a ver por lo menos 4 preguntas en el examen relacionadas con esos temas. Tampoco van a ser súper complicadas, pero van a estar relacionadas con esos temas, con los roles semánticos y con las funciones sintácticas, ¿vale? Para que no se me vaya a pasar en avisarles. Y ahora bien, para seguir con el ejercicio,
hagan la 3. No sé si ya tienen esta o nada más hicieron la que dejamos de tarea. Yo tengo la 3, Eh, profe. ¿Tú tienes la 3? A Sí, ver, aguántame. Entonces, si quieres, haz la 4. No sé si también la hiciste. no, pero mejor ahorita la hago, profe. Ok, entonces haz la 4 y los demás y las demás, si no hicieron la 3, hagan la 3 y a ver si nos da tiempo de revisar estas dos, ¿vale? La 3 está un poco complicada por el verbo, ¿no? Pero solamente es por la característica del verbo. Hagan la 3 y Alberto, si quieres, haz la 4. Ok, profesor. Y déjenme ver si puedo quitar eso de los subtítulos. Creo que ya.
¿Cómo van? Les digo, lo más fácil es hacerlo en una hoja y tomarle la foto. No sé si lo estén también haciendo en la computadora. Profe, yo no tengo ¿Sí? el programa, pero lo estoy ¿El haciendo programa? online, ¿está bien? Bueno, eso Sí, que... sí, sí. No, nadie está ocupando un programa. De hecho, justamente lo que les pedía era que los dibujaran en la libreta para que fuera más rápido, pero algunos lo están haciendo en computadora. Entonces, por eso mi pregunta. Pero todavía no lo tienes. No, todavía no. Ok. Sí, no, no hay problema. No te preocupes.
Profesor, ¿Sí? ya tengo la 4. Vamos. Ok, a ver, vas muy rápido. Si quieres, entonces sube la 3. Ok, No, mejor sube la 4 para que los tres la 3 la hagamos entre todos. bueno, está bien. La- ¿Los demás cómo van con la 3? Más o menos, profe. Yo tengo un par de preguntas. ¿Pero ya la terminaste? Sí, ya. Ok, entonces si quieres tú sube la 3. ¿Cómo? La 3 la subes aquí y la 4 la va a subir Alberto aquí en donde está la oración. Ah, es que tú no estabas, ¿verdad? En tu correo institucional compartí este archivo, que en realidad es el PowerPoint, está compartido en el grupo, y puedes acceder a él desde tu correo institucional para poder editar junto con nosotros el elemento. Ok. Ujú. Si lo puse en mi cuaderno, entonces puedo tomarle una foto y ponerlo. Ah, sí, exactamente, exactamente. Tomar una foto y subir tu... Ok, a ver, explícanos qué hiciste, Alberto. Bueno, lo que yo hice es de que pues hice las preguntas, Ujú, ajá, las constituyentes y bueno, no, antes de eso, identifiqué el verbo, que es el verbo vivir, ahí, ujú. lo que se traduciría, los padres de mi esposo viven muy lejos, pues formulé las constituyentes y conforme lo que salieron, pues ahí en este caso la primera es una frase nominal porque el le es la determinante y sujeto, y hubo también árboles así como la de Montmagny y la última que es como frase preposicional con preposición, y acá salió una frase nominal que es la frase interna. Aunque la última de frase nominal de la que de she, no, la última, la de la she, esa como que me causó un poquito de conflicto porque según el she es como que significara en la casa de, pero yo lo puse como adjetivo, ajá, pero no sé si estoy muy seguro con respecto a eso. Y también Ajá. ujú. Y en la frase de adverbio, esa ahí según con lo que yo busqué en el diccionario, las dos palabras las manejan como adverbios y ahí sí es donde no supe cómo identificar como un núcleo más o menos así. Ok, ok, sí. La palabra she es una preposición, ¿no? Esta. Ah, es De hecho, si la preposición. buscas en el diccionario, ajá, te va a aparecer como preposición. Aquí ya es donde nos encontramos con cosas raras del francés, ¿no? Significa de casa o de algo de casa, pero es una preposición, ¿no?
y este sería el sustantivo. Ok, pero primero vamos por partes. A ver, identificaste el verbo y cometiste el mismo error que Carmen hace un ratito. Acuérdate que no decimos que esto es frase verbal. Directo al verbo entonces. Sí, acuérdate que aquí hemos estado diciendo que frase verbal va a ser igual a, de momento, a la oración, ¿no? Es que la frase verbal tiene otras complicaciones que no se resuelven hasta que no sepamos qué son las relaciones, las funciones gramaticales del verbo. Entonces, por ahora decimos toda la oración es igual a frase verbal. Entonces, la oración aquí sería igual a frase verbal. Para quitar primero esta etiqueta. Después, vamos a empezar con la primer frase nominal. Así como lo entendemos, o así como lo estás analizando, yo te preguntaría un poco en términos de semánticos, este elemento, ¿por qué lo dejaste así volando? Porque un poco lo que me estás diciendo es la oración está compuesto de estas frases y todas estas frases están en el mismo nivel. Entonces yo estoy entendiendo que la frase prepositiva está al mismo nivel que la frase nominal y que la frase adverbial y que la otra frase prepositiva. ¿No? Entonces mi pregunta es, si lo consideramos de esa manera, esta frase prepositiva, ¿qué significa o cómo es, a qué elemento estaría modificando? ¿Al verbo? Porque como lo estás escribiendo, da la impresión de que el verbo, vamos a decirlo así, está requiriendo de este argumento o de este constituyente. Por tanto, está en el mismo nivel que las demás frases porque es el verbo el que está requiriendo esta frase prepositiva. ¿Eso es así? Ya, creo que ya cometí un error. Es que esa frase Pues, de Montmartre depende de la primera, ¿no? De frase nominal, porque está refiriendo a los padres. Exactamente, depende de la frase nominal. Por lo tanto, aquí tendríamos que generar, digamos, la rama tendría que salir de aquí. Ok. Y esta, espérame, déjame buscar el color. Esta tendría que eliminarse. Porque el análisis está bien. Preposición, núcleo, Montmartre, adjetivo, sustantivo, los núcleos, efectivamente determinante, sustantivo, para, y la frase nominal estaría compuesta por el determinante, el sustantivo y la frase prepositiva. Okay. Porque la frase prepositiva está modificando a par, ¿sí? Sí. Ese sería el primer asunto. Ahora, esto estuvo muy bien analizado en el sentido de que todavía no sabes por qué, pero aquí hay dos adverbios, ¿no? Ajá, sí. Y justamente es porque los adverbios pueden modificar otros adverbios. Es lo mismo que pasa en español. Si ustedes dicen, voy muy rápido... No, ya no escribí bien ahí. Si ustedes dicen, voy... otra vez escribí mal esa. Voy... muy... Voy muy rápidamente. Se darán cuenta que un adverbio está modificando a otro adverbio. Y es lo mismo que ocurre aquí. Muy lejos, très loin, tenemos un adverbio que está modificando a otro adverbio. ¿Cómo sabemos cuál es el núcleo? Pues un poco eliminando. Yo puedo decir vive lejos.
habite très loin de chez nous. Pero no podría decir habitons très de chez nous. Ajá. ¿Sí? Esta es como un poco la manera en que uno distingue cuál sería el núcleo, y el núcleo en este caso sería loin, ¿no? Très loin. Además, también por orden, como habíamos comentado, el orden en español, como en inglés y en francés, es generalmente fijo. Y si nos hemos dado cuenta, los núcleos prácticamente siempre van un poco en medio o después de la primera palabra, ¿no? Entonces, este sería el núcleo. Pero efectivamente es una frase adverbial compuesta por dos adverbios. Esto está muy bien. Y luego pasas a la frase prepositiva, preposición, frase nominal, adjetivo. Aquí le pones adjetivo, pero como te digo, si buscas en el diccionario es una preposición. Que justamente eso te cambiaría esto. Aquí el asunto, sí, ya me acordé, es que esta preposición no es que lo tengas mal en este sentido, porque si es una frase, es que la frase prepositiva es esta. La preposición está requerida por el verbo. Cuando buscas en el diccionario y buscas el verbo habiter, déjame, voy al diccionario, a ver si habiter, dice que vamos, espérate, estoy diciendo tonterías. ¿Está muy lejos? No, no estoy diciendo tonterías. El asunto es que estás haciendo bien el análisis, pero la preposición no. Es que aquí nos vamos a hacer más bolas. Porque mira, la pregunta es, ¿yo puedo eliminar este elemento y se entiende la oración? Pues sí, ¿no? Entonces sería los padres de mi esposo viven... Ah, no, creo que no. Viven No. de nosotros, ¿no? De nuestra casa, viven de la casa de nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, el asunto es que esta frase prepositiva, un poco como la frase nominal de arriba, está dependiendo de la frase adverbial. Porque está modificando a este adverbio. Vive muy lejos de nuestra casa. Por eso no puedes eliminar esto. Sí, pero sí puedes eliminar esto. Bueno, eso sí, porque todavía hay sentido, ¿no? Porque este sería un adjunto de la frase adverbial. Ese sería el primer asunto. Y después, que aquí es la situación extraña, pero que está permitida por la lengua, tienes una frase prepositiva como la analizas aquí, y aquí también tendrías una frase prepositiva. Porque esta sería la preposición. Ajá. Y luego el sustantivo, ¿no? El asunto aquí, lo problemático es que hay dos preposiciones juntas. Y si seguimos un poco también la regla de las frases prepositivas, diríamos que aquí tienes la preposición y aquí tendrías otra frase nominal. Aunque es una frase nominal sin artículo. Esto es algo que no hemos trabajado porque además complejiza mucho el asunto,
Pero en muchos sentidos las palabras individuales también son frases, pero no siempre se suele trabajar de esa manera. Entonces, para no meternos tampoco en tantos rollos, dejémoslo en sustantivo, preposición, frase prepositiva, que depende de otra frase prepositiva, y esta frase prepositiva depende de la frase adverbial. Ay, aparte ahí lo saqué mal. Sale aquí. Y esta se tendría que ir. ¿Sí? Ok, Por lo profe. mismo Ajá. que acabamos de ver, esto no se puede eliminar, très loin, y dejar solo de chez nous, pero sí se puede eliminar de chez nous y dejar solo très loin, lo que nos indica que estos dos elementos Profe, entonces no es al mm, revés. ¿cómo? Queda frase adverbial, luego hacia abajo sale la frase positiva. ¿En qué sentido? Ajá. O sea, ¿te refieres a que si esta frase adverbial o esta frase prepositiva iría más abajo? Ajá, es como la frase adverbial es el nodo madre de la frase prepositiva. Exactamente, justamente es lo que estoy tratando de representar con esta línea morada. O sea, Ok, la ok, línea ok. tendría que salir de aquí e ir hacia acá. Es que yo creí que iba de la frase prepositiva hacia la adverbial. No, va hacia acá, la flecha iría hacia acá. Ajá, solamente que no se puede representar porque como está dibujado, pero esta frase tendría que ir más abajo. O para decirlo de otro modo, tendría que ir al mismo nivel que esto. Ujú. Gracias. Esta vez los subtítulos. Sí, Alberto, las y los demás, ¿esto quedó claro? Aquí fue un poco confuso, pero ya, se aclaró. ¿Sí quedó esto bien? Sí, bueno, ahí con lo que dijo de lo último de la frase prepositiva, la preposición y el sustantivo, ahí sí se va a quedar así, ¿no? Porque lo que yo estaba Sí, así. entendiendo... Ujú. Ujú. Ah, Sí, es que de lo que yo estaba entendiendo es de que no sé si se iba a sacar otro árbol, así como una frase nominal, de un nodo hija a nodo madre. sí, pero por ahora dejémoslo así, ¿no? Ah, ok. Frase prepositiva con la preposición más el sustantivo. Porque además también es una frase hasta cierto punto hecha, ¿no? Así se dice. Y solamente cambian el posesivo. Ah, ok. Ajá. Vamos a dejarlo por ahora así. Frase prepositiva con la preposición más el sustantivo. Y de esa frase prepositiva depende de otra frase prepositiva. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Sí? Las y los demás, ¿todo bien o no? Sí, ¿O hay profe. respecto? ¿Sí? Ok, a ver. Déjame ver si lo puedo guardar. Es que cuando me salgo, me borra todos los cambios. Ya los borro. Bueno. Eilani, ¿pegaste tu frase? No. Sí, no sé por qué No no me está. aparece. Am, A ver, déjame actualizar. A ver si ahí aparece. Ahí está. no sé qué tan bien o qué tan mal estoy, profe. Hice mi mejor esfuerzo. Que no te preocupes, vamos a ver ahorita.
A ver, explícanos. Me confundí un poco en la parte de frase nominal y luego frase prepositiva, Ujú. que no estaba segura si estaba bien el orden. Las preguntas que me hice fueron ¿qué es no, es el color de numerosas frutas y verduras, y el rojo. El rojo es el color de numerosas frutas y verduras. El rojo es el color de numerosas frutas y verduras. El rojo es el color de numerosas frutas y verduras. El rojo es el color de numerosas verduras y frutas. Entonces, A como ver, respuesta, ¿mande? ah, no, o sea, las preguntas las planteaste así como me las estás diciendo. Ajá. O sea, por ejemplo, aquí no pusiste cuál es el color de numerosas frutas y verduras. No, pero hice una pregunta que igual contestaba Le Rouge. Le rojo shocker. Y la otra es que aquí tenemos un problema por el verbo, ¿no? Este se denomina verbos copulativos, existen en todas las lenguas del mundo prácticamente, ¿no? Y lo único que hacen es como unir un sustantivo o en términos semánticos, un actor o un determinado, sí, un actor ¿Un agente? con cara. Ajá, es que no siempre son agentes, ¿no? A veces son Ah, pacientes también, a veces son temas, que es lo que van a ver en la lectura, que lo une con su característica o un estado de cosas o una situación local. Estos verbos también funcionan para decir que alguien esté en un lugar, ¿no? Mi mamá está en el mercado y se utilizan para esas cosas. Entonces la pregunta ya para el segundo elemento está más difícil, ¿no? Este tipo de verbos prácticamente siempre van a unir un primer elemento con uno segundo. Vamos a tener modificaciones o algo de esa naturaleza, pero este tipo de verbos prácticamente siempre va a requerir de forma obligatoria solamente dos elementos. El inicial, que sería de lo que estamos hablando, o el actor del que estamos hablando, y luego la característica, el lugar o el estado de cosas que presente tal elemento, ¿no? Entonces, digamos que por eso tampoco representa tanta complejidad el segundo elemento. A veces cuando tenemos a lo mejor un circunstancial o a lo mejor un adverbio, ¿no? Pero, digamos, si planteaste bien las preguntas, el problema es cuando pasas a esta parte. Porque para hacer el análisis de esta parte, era un poco lo que ya habíamos hablado, las preguntas las utilizamos para los constituyentes mayores y ya no funcionan tanto para los constituyentes menores. Aquí acuérdense que hay que realizar más bien la prueba de cuál es el elemento que está condicionando gramaticalmente a todos los demás, porque aquí estamos ante una frase y el problema cuando haces tus preguntas es que sigues contemplando este elemento. Haces tus preguntas sobre estos elementos y sigues metiendo este elemento en la pregunta. Entonces eso puede inducir a confusión porque si estás haciendo el análisis solamente de esta frase, hay que centrarnos en los elementos de esa frase. Y aquí es donde nos preguntamos, en esta frase, ¿cuál es el núcleo? Y eso es lo que nos da la primera pista de cómo analizar todos los demás. ¿Sí? Y en dado caso de que se quieran hacer preguntas al interior, tal vez poner el color de qué. Y ya la respuesta es de numerosas frutas y legumbres o verduras. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. sí, sí, ¿Sí? entendí. Ese sería... Ah, Ajá, dime. Dime. perdón, digo que el núcleo de esa frase sería, es que cuando intenté separarlos, mm, sentía que no podía, entonces pensé que de nombreux fruits et légumes era un complemento. A ver, si lo es... ok,
Aquí queda raro cuando lo eliminamos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, todo esto yo lo podría eliminar. Queda raro en el sentido de que yo no puedo decir le rouge, la couleur, aunque bueno, podría haber contextos en los que a lo mejor sí, ¿no? Aquí a lo mejor tendría que decir yo le rouge est un couleur, ¿no? El rojo es un color. De ahí no pasa nada. Ya con el artículo definido es más extraño. Pero si yo puedo eliminar esto quiere decir que esto es un complemento. No, es un adjunto. Es un adjunto. Te digo, o sea, la restricción solamente sería por esto que causa cierta extrañeza semántica, aunque podría haber, por ejemplo, si te preguntan cuál es tu color favorito o a lo mejor cuál es el color que más te gusta, pues podrías decir, ¿no? El rojo es el color, algo así, ¿no? En un contexto muy reducido. Entonces, esto lo podrías eliminar, ¿no? Y también un poco recordar que la primera pregunta para distinguir el núcleo es ¿cuál es el que está determinando a todos los otros elementos? Si el sustantivo es un femenino y está condicionando el artículo, entonces este es probable que sea el núcleo. Y si me voy a la otra frase, digo, bueno, de numerosas frutas y legumbres, está especificando, vamos a decirlo así, el color, la palabra color. Lo que quiere decir que en muchos sentidos esta frase, ¿sí? Es que ahí yo tenía una pregunta porque no estaba segura si era una frase adjetiva y el de era un determinante o si era una frase prepositiva y así como lo puse. Entonces te decía No, con la frase prepositiva, pero creo que sí era la frase adjetiva con el determinante de, ¿no? no. Acuérdense que lo que signifiquen las cosas no necesariamente tiene que ver con lo de la sintaxis. Primero buscamos la explicación sintáctica, porque además yo te estoy diciendo, está especificando al color, pero todavía no te estoy diciendo cómo. Un poco la paráfrasis que se puede hacer aquí es numerosas frutas y verduras tienen color. El D está señalando como una característica que poseen las frutas y las legumbres y las verduras. Y me está diciendo las numerosas frutas y verduras tienen color y este color es rojo. No sé si me estoy explicando. Es como cuando dices la casa, no, eso está... La casa de mi mamá. Estás diciendo mi mamá tiene una casa. Ajá. Es lo mismo que ocurre aquí. Las numerosas frutas y verduras tienen un color o tienen el color y ese color es rojo. Lo que diría el predicador aquí. Entonces, aquí nos quedamos en realidad con frase prepositiva porque tenemos que quedarnos con el asunto de la estructura. Aquí está bien hecho. Frase prepositiva, la preposición. El problema viene aquí. Porque sí, en efecto, este es un adjetivo, pero mi pregunta sería, tal como lo estás analizando aquí, yo te preguntaría, ¿cuál es el núcleo de la frase prepositiva? ¿La preposición o el adjetivo? Porque ahí ya paseaste a nivel de palabra. Y yo te diría, ¿cuál es el núcleo entonces de la frase prepositiva? ¿La preposición o el adjetivo? La preposición. Y el adjetivo, entonces, ¿con qué está? ¿A qué está modificando? Está en la frase nominal, efectivamente. De hecho, este nodo iría hacia acá. Bueno, Ok, entonces como que bajaría de frase nominal, estaría a la misma altura que sustantivo, conjunción y sustantivo. Exactamente. Okay. Adjetivo, sustitución. Vamos a ponerlo así para remarcar la dependencia. O sea, el adjetivo estaría incluido en la frase nominal. Porque está funcionando, que es lo que ya hemos visto muchas veces, como un determinante de los otros dos elementos. Sí. ¿Sí? Y ese sería en realidad aquí el único problema con esta zona. Lo demás está bien, te digo, solamente el asunto de los núcleos.
La prueba de eliminación es conveniente cuando queremos descubrir argumentos, adjuntos o cosas de esa naturaleza. Pero en un primer momento hay que seguir los rasgos de los núcleos. Está determinando a los demás elementos, porque claro, o sea, el color está determinando el primer artículo, que además es el importante, y la frase que viene, ¿no? Además, no solamente en el sentido de si de la determinación semántica, vamos a decirlo así, sino en la posibilidad de yo poder eliminar este constituyente o cambiarlo por algún otro. Y además que es la parte central que conlleva pues el significado de la frase, incluso es el término obligatorio. En francés tampoco yo puedo eliminar esta parte, pero la puedo cambiar por otro artículo y yo puedo eliminar esto. Pero el núcleo no lo puedo cambiar. O no, digo, lo puedo cambiar por otra palabra, pero ya no estaría hablando de lo mismo, ¿no? Pero no lo puedo eliminar. ¿Sí? Y otra vez, o sea, si yo cambio, por ejemplo, el artículo o la zona del determinante, yo tengo que cambiarlo por uno que concuerde con género con el sustantivo. No puedo poner le couleur, porque el sustantivo es femenino y requiere que el artículo vaya en femenino. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces solamente está mal la parte del adjetivo que debería ir hacia abajo. Exactamente. Que debería ir subordinado a la frase nominal. ¿Vale? Sí, Ok, profesor. todavía tenemos media hora, ya han pasado varios. La siguiente, ay, es que ya no nos va a dar tanto chance. Ok. Vamos a hacer entonces las 5. Las 5, Emma Filfer. Son 8:22. Les doy... Ya son, no, mejor, a ver, los que ya pasaron, que sería Carmen, Eilani y digamos los que han participado en el sentido de subir su imagen y Alberto, van a ser las 5 de manera general. Pero quiero que Dana haga la 5, ella es la que va a exponer la 5. Vamos a tratar de que sea súper rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Angélica, vas a hacer la 6 y Jacobo vas a hacer la 7. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. No sé si Jacobo me escucha, a ver si está conectado todavía. Jacobo, ¿estás por ahí? Como ven con el dibujo de Ilani, en realidad es bastante rápido, ¿no? Dibujen súper rápido en la libreta y tomar la foto ya, para no complicarse la existencia de las 5 es.
¿Listo, Dana? Ya voy, profe. Deme 30 segundos. Ya voy. Vale. ¿Cómo vas tú, Angélica? Bien, profe, ya casi acabo. Ok. ¿Los demás? Las y los demás. Más bien las y y Alberto. ¿Cómo van? Profe, tenemos que hacer las 5, ¿verdad? Sí, solo las 5. Probablemente como ya se fue Jacobo, las 7, porque para tener una entregable más, las 7 va a ser de tarea, ¿vale? Las 5 y las 6. Ustedes solo las 5 y las exponemos ahorita. Ya voy, ya acabé, ya nada más la subo, profe. Sí, por favor. No sé si en general, por ejemplo, los árboles les están ayudando a entender mejor lo que hemos estado viendo con el asunto de los análisis, o les está complicando más el estudio de la sintaxis de las oraciones. A mí sí me ayuda, como que al verlo de manera más gráfica y ponerle algo concreto a cada cosa, sí, me ayuda a identificarlo bien. Mejor, ok. Los demás, las demás. Igual a mí, profe, como que sí está, pues sí, sí no está tan complicado, pero aunque sí tengo uno que otro error, ¿verdad? Pero sí, como que sí se entiende más. ¿Sí? Ok. Sí, nada más es como para ver, ¿no? Porque justamente los árboles ayudan a verlo de forma más clara. Suele ser muy confuso cuando lo vemos de manera gráfica, cuando no lo vemos de manera gráfica o incluso con los corchetes, ¿no? Como lo habíamos visto en un primer momento. Complica mucho el entender cómo se está realizando el análisis. Dana, ¿todo bien? Voy, profe, es que no encuentro el correo, pero ya voy. No, acuérdense, no lo busquen en correo, lo puedes buscar en la parte de herramientas, en donde están el OneDrive, y ahí te va a aparecer el archivo. Angélica, también si acabaste, si quieres ver pegando tu imagen en la segunda diapositiva, en esta. Sí, profe, ya lo voy a subir. Sí. Ya está, profe, la imagen de Dana. Ok, sí, es la que ya veo. Está esperando aquí a ver si. Ok, ¿qué cómo? A ver, Dana, explícanos qué hiciste. Un desastre, profe, la verdad. Pero, A ver, ¿por ¿sabes? qué? O sea, como que ya le voy agarrando la onda, pero aún así, Ajá. haga de cuenta que le entiendo, pero ya después, a la hora de hacerlo, me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, Ajá. a ver. Man feel es una frase nominal, porque ma es Ajá. el adjetivo, según yo, y el Ajá. sustantivo es feel. No sé si está. Ajá. Sí, Luego, el adjetivo y el sustantivo. ajá, y luego ve es. Después, Ay, perdón, sí. sí, continúa, te escucho. Ah, bueno, fe es el verbo, entonces es frase nominal,
De es el artículo, gâteau es el adjetivo, entonces es como frase nominal también, no sé si esté bien. Después es frase preposicional porque empieza con una preposición que es avec y ça, que es el adjetivo, y termina con un sustantivo que es ramener. El adjetivo y el sustantivo funcionan como una frase nominal. Y por último, la frase nominal, tenía duda ahí en le samedi. Tenía, de hecho, también duda en le, porque, bueno, yo le había puesto como artículo, pero ya preguntando, pues me dijeron que era un determinante. Y pues sí. Y samedi es el sustantivo y funciona como frase nominal. No sé si esté bien, profe. Ok, bueno. La primera está bien, ¿no? Aquí en la parte donde analizas el verbo, primero nos encontramos con que, si es un verbo, esto puede ser una frase nominal. Si esto es un verbo. Porque aquí me estás diciendo, la oración tiene una frase nominal que está compuesta por un verbo y ese verbo es fe. ¿Esto se puede? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos decir que aquí estamos ante una frase nominal? Que no lleva ninguna, no. ¿Ningún qué? Ningún adjetivo, no sé. Porque no lleva ningún sustantivo. Ah, Es un verbo. En todo caso, podríamos decir que es una frase verbal, pero como les había dicho a tus compañeros, por ahora no decimos nada de esto porque hemos llegado de momento a la conclusión de que la oración es igual a frase verbal. Entonces aquí había que pasar directamente al verbo. Primero, ok, ¿no? entonces es como frase verbal. Te digo, podríamos ponerle frase verbal, pero hemos dicho que el verbo no necesariamente es por sí solo la frase verbal. En sintaxis hay otros elementos que se ponen en la frase verbal, pero todavía no vemos eso porque requiere saber el asunto de qué es un argumento, qué es un término, qué es un oblicuo, qué es lo que van a ver en la lectura de ahorita. Entonces eso no lo hemos visto. Hemos dicho, de momento vamos a decir que la oración es igual a frase verbal porque el verbo requiere, o vamos a decir así, determina la existencia de todos los otros complementos, ¿no? Sin el verbo, ninguno de estos elementos es comprensible por sí solo, ¿no? El verbo, digamos, los relaciona a todos juntos. Entonces, por eso decimos que la oración es igual a frase verbal, primero, ¿no? Y evitar esto, acuérdate, los verbos no pueden por sí solos formar frases nominales. Para que haya una frase nominal tiene que haber un sustantivo, ¿sí? Después, y es un poco como lo que viene con la siguiente frase. Tú dices, esto es frase nominal, y yo te diría, ¿puede ser una frase nominal de acuerdo al análisis que tú estás presentando? Yo digo que sí. ¿Por qué sí? Porque adjetivo. Es un poco lo que te acabo de comentar, Porque, ¿no? ay, perdón, Muy bueno. tiene un artículo que es de. Ajá. Ahí también me voy a... ajá, ¿qué más? No sé, es que le digo, o sea, se me complicó un poquito, pero A ver, bueno, acuérdate que la frase nominal debe tener como núcleo un sustantivo. Y tú la frase que me estás señalando, a ninguna palabra le estás poniendo la etiqueta de sustantivo. Entonces, por eso te pregunto, de acuerdo al análisis que tú estás haciendo, ¿esto puede ser una frase nominal? La respuesta, según lo que me estás poniendo de etiquetas de palabras, sería no.
porque tú estás poniendo que hay un adjetivo y un artículo. Entonces, ¿dónde está el sustantivo de la frase nominal? ¿Vale? Y lo pregunto porque, pues no, primero este es un sustantivo plural, que significa pasteles o bizcochos, ¿no? Mi hija hizo o hace pasteles con su abuela los sábados. Esa sería la traducción. Ahora, me pones que este es un artículo. ¿Este es un artículo? Preposición. Este es uno complicado, porque acuérdense que tenemos la preposición más el artículo y nos da la forma contracta. ¿Ves? ¿No? Entonces funciona como una preposición. Exacto. Por ahora podemos decirlo, esto es una preposición. Y luego tenemos aquí es donde estaría la corrección, porque a ver, voy a borrar esto para que haga los dibujos encima. Ahorita vamos a analizarlo como una frase prepositiva, porque sí lo es, pero hay que hacer el apunte de que esta frase prepositiva o que esta preposición es requerida por el verbo para dar el sentido de hacer o crear, ¿no? Entonces, es una frase prepositiva que tiene una preposición y luego tiene, es que ese color no se ve. Y luego tiene una frase nominal. En este caso, no está funcionando como una preposición, ¿o sí? Está funcionando como un artículo indefinido. Por ser unos Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Además sí, claro, porque estás hablando de una actividad genérica, ¿no? Aquí. De todos modos, o sea, seguiría siendo una frase prepositiva, aunque sea un de indeterminado, porque está requerido por el verbo. No sé si me explico, o sea, como es una preposición requerida por el verbo, todo complemento que vaya a introducir este verbo va a ser mediante la preposición. Entonces seguimos teniendo una frase prepositiva, encabezada por una preposición. Y después tendríamos la frase nominal, que aquí sí ya no tendríamos un determinante, o lo tendríamos a lo mejor por el sentido genérico que justamente tiene, que estaría compuesta por el sustantivo. Tampoco esto lo hemos trabajado porque ya son cosas más específicas de sintaxis, pero no siempre los sustantivos tienen que llevar un determinante. A ese tipo de frases nominales se les conoce como frases nominales truncas, porque no tienen determinante o no tienen un elemento introductorio para generar una frase nominal como las que conocemos, ¿no? Entonces, en todo caso, aquí tendría que ser efectivamente una preposición y la pregunta sería el tipo de determinación que está generando esta preposición. Esto lo vamos a dejar ahora como preposición, les digo, porque como es una forma contracta, tiene dos funciones. Es la partícula que requiere el verbo para introducir el complemento, pero además está determinando el sustantivo. De hecho, lo que se podría hacer es como una raya punteada, ¿no? De decir, aquí tenemos el determinante, incluido en la preposición. Es lo que les decía, estas formas contractas son las que podrían violentar o ser excepción a las reglas de entrecruzamiento, porque un nodo hija depende de dos nodos madre. Primero porque es una preposición y después porque por ser forma contracta está generando una determinación a la frase nominal.
¿sí? Aunque la determinación sea indefinida, porque efectivamente dice, hace pasteles o hace unos pasteles, la determinación está ahí. O sea, ¿qué pasa como frase preposicional? Porque eh, el, bueno, necesita del verbo para que sea Porque el verbo frase. necesita la preposición. Porque el Ok. verbo necesita la preposición, es por eso que lo que viene después es una frase prepositiva, ¿no? Y tiene la preposición, aunque genere un elemento indefinido, porque técnicamente deberíamos traducir como hace los pasteles con la abuela o con su abuela, pero no se puede hacer así, ¿no? Porque como es una actividad regular, hace pasteles. Pero se introduce con esto, ¿no? Esta es, le digo, la más complicada. Frase prepositiva más en una forma contracta que además está determinando al sustantivo en plural, que sería este. Que este sería una frase nominal con su sustantivo y con un determinante compartido en la preposición. Dejémoslo ahora. No sé si así queda claro. Eilani, ¿todos? Me sigue haciendo un poco de ruido, pero está bien. Sí, Es excepción, supongo. sí, un poco, y también el asunto de que, por ejemplo, si buscas en el diccionario esta partícula, te va a decir que es la forma contracta entre de y les, ¿no? Entonces, aunque este sea un determinante, digamos, definido, en el sentido de que la traducción literal tendría que ser mi hija hace los pasteles con su abuela el sábado, pues no, los sábados no necesariamente es la lectura que se da, ¿no? Hace pasteles, pero sintácticamente aparece la forma contracta de la preposición más el artículo plural definido que introduce al complemento. ¿Sí? Ok, sí, profesor, está bien. Y después viene el asunto de la frase prepositiva, que tiene la preposición, efectivamente, la frase nominal con la frase adjetiva y la frase sustantiva. Esto también está bien. Y solamente recordar que el adjetivo, aquí es importante, la parte que aparece en la zona izquierda de los sustantivos, se le denomina zona de determinantes. Y esos determinantes pueden ser, como hemos visto, artículos, adjetivos, también encontramos, en este caso, adjetivos posesivos, pronombres, adjetivos determinantes, adjetivos demostrativos, perdón, que van a introducir el sustantivo. Entonces, la zona de determinación puede estar ocupada por distintas palabras o por distintas categorías de palabras, como aquí, ¿no? Aquí dicen determinante, sí, pero también es un artículo. O sea, el artículo está funcionando como determinante del sustantivo, pero la etiqueta genérica que se le pone a esta parte es la de determinante. Por ejemplo, aquí también el adjetivo podemos decir que es un determinante. O como hemos dicho hasta ahorita, un adjetivo que está funcionando como determinante. ¿Sí? Y aquí también está bien, frase nominal, determinante más sustantivo, los sábados. Que como bien también dice el diccionario, esta frase se traduce en plural. De manera genérica. Entonces, perdón. Entonces el sa puede ser un adjetivo o un determinante. Es ambas cosas, en el sentido No. de que como clase de palabra es un adjetivo, pero digamos que dentro de la frase nominal funciona como determinante del sustantivo. Ok, sí. Gracias, profe. ¿Las y los demás, todo bien? ¿O no? Sí, más o menos. Sí, más o menos, profe. Más Profesor. complicada es esta, ¿no? ¿Sí? Alberto, aguántame un momento, Dani. A ver, No Alberto. se quiere Eilani.
A ver, Eilani, dime. Ah, no, perdón, tú. No, tú adelante. A ver, Alberto. Alberto. Ah, ¿yo? Ah, bueno. Córrale porque nos quedan 8 minutos y quiero que pase Angélica también. Ah, bueno, sí, sí. Dice que ahí en la de avec sa grand-mère es una determinante, ¿no es un adjetivo? Sí, escuchen otra vez lo que le estoy diciendo. Los determinantes o la zona de determinantes puede estar ocupada por distintas clases de palabras. Pueden ser artículos, pueden ser adjetivos o pueden ser también pronombres demostrativos o adjetivos demostrativos, perdón. Pero decimos que todos están funcionando como determinantes. O sea, aquí la explicación más adecuada sería, es un adjetivo, efectivamente, un adjetivo posesivo, pero que está funcionando como determinante del sustantivo. Por eso le decía, en realidad, digamos, son las dos cosas, porque como clase de palabra es un adjetivo, pero dentro de la frase nominal está funcionando como un determinante del sustantivo. Ah, ya. Ok, está bien, profesor. Gracias. ¿Sí? ¿Eilani? Era lo mismo, profesor. Gracias. Ok. Vamos con... ¿Ya pegaste tu imagen, Angélica? Sí, profesor. A ver, déjame actualizar para que... A ver, explícanos. Ok. Primero, una disculpa por los rayones, porque lo traté de hacer como que un poquito rápido. No te... Bueno, puse que en nu, lo puse como que es un pronombre. Después, vivons, que es el verbo. Luego puse la frase preposicional dans un maison. Puse dance, que es la preposición, y aquí, bueno, bajé, que es la frase nominal, y un lo puse como artículo y Artículo. maison como un sustantivo. Y Efectivamente. después jalé la frase preposicional, que sería avec un gran jardín, que avec lo puse como que es una preposición, y aquí bajé como la frase es ¿Nominal? nominal, perdón, se me fue. Y al artículo le puse un, y aquí grand lo puse como adjetivo, y jardín, que es el sustantivo. Ok. Sí, digamos aquí solamente el asunto de recordar que aunque tengamos un pronombre, son frases nominales los pronombres. Ok. Entonces, Entonces sí, aquí ponemos primero, ¿sí? sí, de hecho sí se me olvidó, ya El ahorita que nodo lo frase estaba nominal. viendo, ajá, sí, que era como también sustantivo. Exacto. Frase nominal, pronombre y ya llegamos al ¿no? Vivons exactamente. Frase preposicional, don, que sería la preposición que introduce una frase nominal. Vean, tenemos un artículo indefinido, pero funciona como determinante. Si aquí ponen determinante, tampoco hay problema, ¿no? Porque está funcionando como un determinante, aunque sea un artículo indefinido. El artículo indefinido introduce el sustantivo o determina de forma indefinida al sustantivo, porque no sabemos a qué casa se refiere. Una casa, quién sabe cuál, pero una casa, ¿no? Nosotros vivimos en una casa con un gran jardín. Otra frase prepositiva, preposición, frase nominal con artículo, adjetivo y jardín. Aquí está perfectamente bien analizado. El único asunto sería, según tu análisis, yo puedo eliminar esto. Y yo puedo decirlo así como queda. No. Porque la frase avec un grand jardin, ¿a qué frase Ajá. pertenece?
Ah, ¿O la qué está casa. modificando exactamente? Ajá. Entonces, aquí tendríamos que haber Ah, sacado el ya. nodo y dirigirlo hacia acá, Ok. ¿sí? Y Ajá. no. Ah, ya. Porque la que tiene un gran jardín es la casa, Es la casa, sí, cierto. ¿sí? Ujú. Y obviamente ya ese análisis nos permite eliminar esto, porque yo puedo decir, nous vivons dans une maison, ¿no? Ah, ok. Porque avec un grand jardin sería sería un adjunto de la frase nominal que está abajo, Ah, ok. ¿sí? Sí, sí. ¿Todo claro para los demás también? ¿Las y los demás? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Segurísimo? Este estuvo fácil, ¿no? Bueno, ya son 8:58, nada más para decirles, la frase 7 va a ser de tarea. Voy a activar el entregable para la siguiente sesión. Les aviso cuando ya esté activo para que la suban. Y ese sería nuestro tercer entregable. El martes vamos a ver algunos temas, lo más importante de la lectura que les toca hacer para ese día, y sería nuestra última sesión en términos de contenido para previos al examen. Ahora bien, como no vamos a tener clase como para preguntas previas al examen, mi propuesta sería que pensaran si tal vez el miércoles o el jueves pudiéramos reunirnos, si es que tienen preguntas relacionadas con los temas del examen, 1 hora o 2 horas para resolver dudas, ¿no? Pero si quieren eso me avisan ustedes el martes si quieren o no, ya que hayan estudiado en este fin de semana y digan, no, pues sí, tengo muchas dudas, y dependiendo de si piensan que necesitan a lo mejor que realicemos una sesión previa para preguntas, podemos agendar una sesión extracurricular para esa materia, ¿vale? O para ese asunto, ¿sí? Sí, bueno, entonces, si ya no hay más dudas, el martes nos vemos con la lectura y para finalizar los temas de nuestro curso, ¿sí? Les aviso cuando esté activo el entregable para que lo suban. ¿Vale? Ok, profe, muchísimas Sí, gracias. profesor, Bueno, Sí, gracias. profesor, gracias. Hasta luego. descansen, nos vemos el martes. Cuídense. Gracias igualmente. Gracias, profe. Igualmente, profesor. Bye.